Tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Orange, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir al coordinador general de Izquierda Unida, don Alberto Garzón, al que va a presentar don Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida de Andalucía. Querido Antonio, la tribuna es suya. Muchas gracias a Fórum Europa, Nueva Economía, por su invitación a un marco que para la gente de Izquierda Unida en el que la gente de Izquierda Unida nos sentimos cómodos. Un marco y un espacio en el que creemos que podemos desarrollar un discurso, un análisis desde la complejidad. Cuando hablamos de la complejidad no hablamos de la opacidad o de la oscuridad, hablamos de ser acordes en el análisis de la realidad, en la capacidad de poner propuestas o alternativas encima de la mesa, desde una complejidad que lo refleja la propia situación política. Y si simplificar sería faltar a la verdad, no solo faltar a la verdad, que también, sino también sería faltar al respeto a la inteligencia de la gente. Y digo esto último porque una de las características que definen al ponente de hoy, Alberto Garzón, y no solo porque sea amigo mío, que también, es que desarrolla un discurso que desde la complejidad respeta la inteligencia de la gente, que es una de las 3 condiciones que ponía en la película Spotlight, que les recomiendo si no la han visto, el director de Boston Globe planteaba a los periodistas ante la presión que recibían cuando estaban investigando casos de pederastia en la ciudad del estado de Massachusetts. Les decía, las 3 condiciones de un periodista es la integridad, es decir, la capacidad de resistencia a los poderes que intentan frenar una investigación. Alberto, y ahora lo va a demostrar en su discurso, lo demuestra en su acción política, lo tiene, una integridad que le permite resistir la tentación de silbar ante problemas estructurales de país. Segundo, el espíritu de servicio, que es una condición que no solo tiene Alberto, sino que tienen y deben tener todos los servidores públicos, los representantes del Congreso, los cargos públicos. Y, como decía, el respeto a la inteligencia de la gente desde la reivindicación de un pensamiento complejo que no debe ser opaco. Mira, vengo de Andalucía. Posiblemente cuando pasamos de Peñaperros, todo lo que para nosotros es que parezca que no hay un mañana en nuestra visión política se diluye, quizás más allá de Peñaperros. Pero les queremos decir desde el sur que nosotros estamos en un proyecto precisamente de unidad popular, como el que defendemos desde Izquierda Unida, con una interpelación que hemos hecho a la ciudadanía. Le hemos dicho que vayamos adelante con Andalucía, que es una interpelación a sectores que no están organizados, para que se adhieran a un proyecto de unidad popular como en el que creemos en organizaciones como Izquierda Unida u otras organizaciones como Podemos o EQUO. Creemos que ese proyecto tiene un haz con lo que está ocurriendo en el resto del país, que es los vientos de cambio que se avecinan. Y en Andalucía, sinceramente, los vientos de cambio no pueden venir por el Partido Socialista, por una razón ya no solo política, sino incluso biológica de quien gobierna durante 38 años de manera ininterrumpida, ni tampoco por unas derechas en su modelo más moderno o más tradicional, que no han creído en Andalucía, sino como una entidad periférica al resto del Estado. Y en ese espacio que nosotros apelamos, lo hemos hecho desde una cierta ética de la convicción, que nos une a Alberto y a mí, que es cómo se construye un mejor instrumento para ser ese bloque de cambio. Y lo hacemos desde una experiencia en el que establecemos una suerte de metáfora con los tiempos. Queremos una confluencia y una unidad en red, con protagonismo de todos los actores, con un espacio de comodidad y de respeto a las condiciones de igualdad de cada una de las organizaciones frente a las tentaciones de una unidad radial con un centro y sus demás satélites que yo creo que no benefician a esos bloques de cambio. En ese proceso de unidad popular nosotros consideramos que su éxito vendrá determinado si hay impulso popular. Y ese impulso popular vendrá determinado si trasciende a las organizaciones o actores políticos que conformamos ese proceso. Y trascenderá a esas organizaciones si, y lo más importante, tenemos proyecto de país. Pues bien, la persona a la que presento tiene proyecto de país. Alberto Garzón tiene un proyecto de país, porque tener proyecto de país es el pegamento en torno al cual se pueden adherir
diferentes sectores en los que no hay que preguntar de dónde vienen, sino a dónde queremos llegar. Alberto tiene un proyecto de país que él va a desgranar en su intervención. Yo no voy a decir cuáles son las etiquetas que pueden definirlo, pero sí aportar alguna fuente de las que él bebe. Alberto Garzón pertenece a una tradición muy española, la de los heterodoxos, en los términos que decía el integrista, en este caso Menéndez de Pelayo, pero que gracias a su esfuerzo casi morboso por detectar heterodoxos a lo largo de la historia de España, tenemos un acervo formidable de referentes de la otra España que agradecemos profundamente. Y Alberto pertenece a esa heterodoxia, a la de los ilustrados. Le decía, si no le molestaba, que le dijera que era un afrancesado. Alberto lo es. Es un afrancesado y es un ilustrado, pero también tiene el haz de la tradición del movimiento obrero que ha dado mucha luz en el siglo pasado a la mejora de las condiciones laborales y materiales de vida de la gente, con una aspiración de país republicano y federal. Y, por supuesto, esto ya no es una tradición, sino una identidad que lo politiza, el movimiento 15M como elemento fundacional de la nueva etapa que vive el país. Para tener proyecto de país, posiblemente habrá que acudir a las 4 virtudes clásicas, la de la justicia como base de toda acción que ennoblece el arte de la política, y la prudencia, que Alberto tiene mucha, a veces demasiada, decimos algunos. Pero es esa prudencia unida a esta tercera virtud clásica, la templanza, que ya es un top en su caso, la que permite que tenga y que se reconozca como un referente de extraordinaria fortaleza política, la cuarta de las virtudes clásicas. Por eso, amigo Alberto, en estas condiciones de las que te dotas para poder poner luz al análisis, al diagnóstico, a la capacidad de respuesta y alternativa a nuestro país, que siempre te acompañe la sobriedad latina y huye mucho de la hibris griega, que ciega a los que se creen poderosos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis venido hoy aquí a esta intervención. Por supuesto, dar las gracias al Fórum Nueva Economía, dar las gracias a todos los representantes políticos, autoridades, representantes de la sociedad civil, sindicatos, empresarios, en definitiva, a todos los que estáis hoy aquí y que, desde luego, pues responderé con total claridad las preguntas que podáis ver oportunas al término de mi intervención. Y también, como no, dar las gracias a Antonio Maillo por aceptar la posibilidad de presentarme en este acto. Hace unos cuantos años que nos conocemos Antonio y yo, y lo cierto es que desde entonces nuestra propia relación es una relación paralela a la que ha existido en el cambio y la transformación de este país. Y también es verdad que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Creo recordar que la última vez que yo intervine en un foro de estas características fue en el año 2015. Desde el 2015 hasta ahora, aunque solo han pasado 3 años, han pasado muchas cosas a nivel político que han cambiado el metabolismo de nuestro propio país y también las propias capacidades de ver hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Y yo creo que una persona como Antonio, que tiene como, digamos, representación moral el proyecto que está llevando hacia adelante en Andalucía, pues ejemplifica muy bien el tipo de política que defendemos en Izquierda Unida y el tipo de proyecto de país. Y por eso pues, le agradezco no solo las palabras tan hermosas que me ha dirigido, sino también la presencia y, ante todo, el compromiso político que está demostrando, superando todo tipo de dificultades para poder poner en marcha un proceso de transformación social que mejore la vida de las clases populares en nuestro país. Dicho lo cual, lo que yo quiero hacer hoy aquí es aprovechar este foro para reflexionar con vosotros y con vosotras, en un espacio de tiempo razonable, breve, sobre elementos que yo creo que son de extraordinaria importancia, pero que a veces están carcomidos por lo urgente. Y es que vivimos en unos tiempos que, como decía anteriormente, están acelerados y en los que tenemos un montón de noticias espectaculares cada día que acaban dejando sin capacidad de reflexión colectiva a nuestro país o nuestras organizaciones. Y yo creo que hay que aprovechar foros de esta naturaleza para, insertando las noticias de coyuntura, por ejemplo, en estos últimos días hemos tenido muchas relacionadas con la Casa Real, relacionadas con la situación catalana, relacionadas con el nuevo gobierno, pero insertándolas dentro de un proyecto estratégico de qué es lo que queremos para este país, qué es lo que queremos para este país para las próximas décadas. Yo creo que esta pregunta es una pregunta eminentemente política y muy pocas veces respondida.
Muy pocas veces respondida porque la propia dinámica de la actividad política nos lleva a dejar de responder esta pregunta para dedicarnos casi íntegramente a los esfuerzos de sobrevivir al día a día de las noticias, al día a día de las declaraciones ante la prensa, al día a día de los asuntos internos. Y yo creo que tenemos que ser capaces de digerir todas esas noticias dentro de un proyecto estratégico. Creo que en ese sentido la gran primera noticia que hemos tenido en las últimas semanas es la conformación de un nuevo gobierno. La conformación de un nuevo gobierno puede parecer, en apariencia, un elemento accidental, azaroso, circunstancial, por las formas en las que tuvo lugar, por el contexto, por lo inesperado que pudiera haber parecido cuando en un determinado día se aprobaban los presupuestos generales del Estado del Partido Popular y Ciudadanos y, sin embargo, la semana siguiente el mismo presidente del Gobierno que había aprobado esos presupuestos ya no era presidente del Gobierno. Todas esas realidades, sin embargo, yo creo que hay que explorarlas, analizarlas desde un punto de vista un poco más retrasado, un poco que nos permita tener más perspectiva. Y la primera de las hipótesis que yo quiero plantear aquí es que el gobierno de Pedro Sánchez, el nuevo gobierno de nuestro país, tiene un soporte en una alianza republicana. Y haría bien el gobierno de Pedro Sánchez en no dejar de observar esto. Los partidos, organizaciones que hemos apoyado este nuevo gobierno somos muy dispares. Formamos un conjunto heterogéneo de organizaciones políticas, pero que compartimos una serie de principios y valores que son clara y netamente republicanos. Concebimos una visión de la política, una visión de la democracia, aunque discrepemos, lógicamente, en algunos de los contenidos sustanciales de esa propia democracia. Pero ¿qué es lo que nos unió para echar a Mariano Rajoy? ¿Qué es lo que nos unió para apoyar la moción de censura? Pues nos unió ante todo la repulsa ante la propia acción del Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Un Gobierno, el del Partido Popular, que durante los anteriores 7 años había gobernado con mano de hierro, teniendo mayoría absoluta, pero sin dejar un ápice de espacio para el debate colectivo. No hace falta recordar que los presupuestos generales que se aprobaban durante la época de la mayoría absoluta no se aprobaban nada más que con 1, 2 o 3 enmiendas del resto de grupos, aun teniendo mayoría absoluta y pudiendo ser, incluso en este punto de vista, generosos. Pero es un gobierno, el del Partido Popular, que lo que hizo fue incrementar las dosis de autoritarismo en nuestra sociedad, con leyes ejemplares como la ley Mordaza, que trataban de mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía. No cabe la protesta en la calle porque conlleva sanciones muy importantes, cuando no directamente una represión física sobre los manifestantes. Es el Gobierno que recortó de forma más clara en los servicios públicos y puso en marcha una senda de recorte de los servicios públicos sostenida en el tiempo. Es el Gobierno que ha sido incapaz de afrontar los procesos de corrupción de su propio partido, del Partido Popular, del que daba soporte a ese Gobierno, y ha sido el Gobierno que ha defendido a ultranza una visión que yo llamo reaccionaria de la idea de España, en la que solo se defendía una idea de España homogénea, centralista y uniformizadora. Todo eso ha ido generando durante el tiempo unos polos de oposición que dentro de su heterogeneidad compartíamos la idea de que la democracia podía ser otra cosa y que el gobierno podría ser de otra forma. Así que, llegados un determinado momento, de forma circunstancial, contingente, de una forma, insisto, casi accidental, se dieron las circunstancias para que hubiera un nuevo gobierno. Pero haríamos muy mal en creer que esto no tiene detrás un proceso, que es el que acabo de describir someramente, que hace que haya una alianza republicana que haya apoyado a Pedro Sánchez. Compleja alianza republicana, dispar alianza republicana, pero alianza republicana al fin y al cabo. Es importante entender que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho ya de momento, en el poco tiempo que lleva, gestos muy importantes, muy notables y muy positivos. Esto yo creo que no cabe ninguna duda, gestos que sugieren que se puede transitar un camino de cambio y de transformación en nuestro país. Ahora bien, no somos ingenuos. Los gestos se desvanecen si no van acompañados de actividad legislativa coherente con esos gestos y de una dotación presupuestaria que permita que esos gestos puedan tener un soporte suficiente para mantenerse en el tiempo. Esto es obvio en elementos que tienen que ver con la inmigración, esto es obvio con elementos que tienen que ver con la ecología, con el feminismo y con las políticas sociales.
Se pueden decir muchas cosas sobre políticas sociales o feminismo, por ejemplo, pero hay que acompañarlos de dotación presupuestaria de actividad legislativa, que es un proceso que todavía está por ver y que yo creo que no puede caber ninguna duda de que desde nuestras posiciones políticas, Izquierda Unida y el espacio político que conformamos, vamos a empujar para que así sea. Creo que en el espacio sociológico progresista de nuestro país hubo una gran alegría por echar a Mariano Rajoy. Hubo una gran alegría por echar a Mariano Rajoy porque al mismo tiempo era una esperanza por cambiar las cosas y revertir todos los procesos negativos, desde nuestra óptica, que habían tenido lugar desde el gobierno de Mariano Rajoy. Y creo que eso significa, en última instancia, no meramente el cambio de gobierno y el cambio legislativo, sino una cuestión que tiene más que ver con una política más profunda, incluso con un elemento psicológico, y es la posibilidad de abrir una nueva etapa en nuestro país. La posibilidad de entender, a nuestro juicio, que hay muchos elementos del sistema político actual, configurado y cristalizado en la Constitución de 1978, que se han agotado, que han quedado literalmente agotados y carcomidos por el agotamiento normal y el desarrollo normal de una sociedad como la española. Han pasado más de 40 años, en los que nuestra sociedad se ha desarrollado política, social, tecnológicamente, cambiando, mientras nuestras instituciones políticas no han seguido ese cambio ni esa adaptación. Y por lo tanto yo creo que se abre una nueva etapa o la posibilidad de transitar hacia una nueva etapa, y en esos anhelos se sitúa también gran parte de la base social de esa alianza republicana. Creo que es el momento de replantear el modelo de país. Y esto es lo que yo quiero plantear hoy aquí. Es el momento no de cambiar un gobierno y de hacer leyes nuevas solamente, sino de replantear qué modelo de país vivimos bajo la constatación de que gran parte de los problemas que tenemos hoy en día son el resultado del agotamiento de la capacidad institucional para resolverlos. Y, lógicamente, me centraré en dos. Lo primero es entender que para Izquierda Unida nuestro proyecto es la República Federal. Nuestro proyecto de país cristaliza en una República Federal. Cristaliza en una República Federal que permita satisfacer las necesidades básicas de las familias trabajadoras y que permita abordar y resolver los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el modelo territorial. Estos dos puntos son los que yo voy a hacer una reflexión, bajo los que traeré los elementos de actualidad relacionados con la Casa Real y con Cataluña. Es importante porque la República significa el anhelo y la esperanza de resolver las condiciones materiales de vida que son deficitarias hoy en día, y hablamos de pobreza, de miseria, de precariedad, de falta de acceso a la vivienda, de falta de acceso a servicios públicos de calidad, la educación universitaria, la sanidad pública, las pensiones dignas, que no haya empobrecimiento. Todo eso lo insertamos dentro de un proyecto político llamado República, y el federalismo es la forma concreta que a nuestro juicio debe adoptar ese modelo de país para poder abordar correctamente el problema territorial en nuestro país. Lógicamente, nosotros no somos republicanos simplemente porque no queramos tener un rey. Somos republicanos por esos valores y principios que iluminan la forma en la que entendemos la democracia y la forma en la que entendemos la política, que no deja de ser un elemento de conexión directa con lo que Antonio decía en su intervención inicial, esa forma de política clásica, griega, en la que la política era un arte noble para resolver los problemas cotidianos y no simple y llanamente un espacio de disputa de poder dentro de instituciones limitadas. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos días de la Casa Real no nos sorprende a nadie. Las noticias sobre Corina, sobre el ciudadano don Juan Carlos de Borbón, todas esas noticias no son novedades. Ya había indicios suficientes que apuntaban en esa dirección. Hace 5 años, yo mismo, como representante de Izquierda Unida en el Congreso, presentaba preguntas al Parlamento sobre estos hechos para que fueran respondidos por el Gobierno de turno, entonces del Partido Popular, para que, además, el CNI diera explicaciones de lo que estaba sucediendo, si eso era correcto. Como sabéis, en nuestro país, una de las limitaciones más grandes que tiene la democracia es que hay un espacio político que está blindado. Y, por lo tanto, las preguntas que hacemos los diputados electos sobre la Casa Real, sobre esa institución que forma una sombra dentro de la democracia, pues no pueden ser respondidas. Por lo tanto, nos quedamos sin respuestas. Los periodistas hicisteis un gran trabajo que permitió proseguir en ese hilo hasta ir desbrozando muchos de los elementos que hoy conocemos. Pero esto pasó hace 5 años. La diferencia con las noticias de estos últimos días es que hoy lo que tenemos son pruebas. Hoy tenemos pruebas en forma de declaraciones de una actora principal, que es la princesa Corina. Pero todo esto hay que situarlo dentro de un eje mucho más amplio. A mi juicio,
cuando tenemos un sistema institucional, una arquitectura institucional como la Constitución del 78, que blinda a una familia para hacer lo que quiera, pues evidentemente abre la laguna de la posibilidad de que ocurran estos hechos. Hay una irresponsabilidad blindada que permite que estos hechos pues, no sean tan extraños, sino que sea efectivamente incluso una posible norma. En nuestro país es importante conocer la historia también. A nuestro juicio, a juicio de Izquierda Unida, las dinastías monárquicas en este país han sido procesos que han perjudicado al pueblo llano. Históricamente, desde los Trastámara, los Austrias y los Borbones, han sido todas dinastías que a nuestro juicio han perjudicado de forma clara al pueblo llano, a las gentes más sencillas y populares, bajo sistemas económicos distintos, bajo regímenes políticos distintos. Pero incluso aquellas familias de esas dinastías que han sido más liberales, también se han producido saqueos. Saqueos de lo público, porque si algo comparten estas dinastías es su particular obsesión con que la cosa pública en realidad es la cosa privada. Y esto es algo que hemos visto también, insisto, bajo determinadas familias liberales. Lo hemos visto con estos casos que estamos hablando de Juan Carlos de Borbón, lo hemos visto con más familiares, con cuentas en paraísos fiscales, implicados en los autos de procesos judiciales como la Operación Lezo, Gürtel, Púnica, en la que siempre aparece alguien de la familia Borbón, o claramente con el caso de Urdangarín, que no hubiera sido posible sin la participación directa de la Casa Real. Y esto es algo muy grave, lo que estoy diciendo. Y por lo tanto, a nuestro juicio es un escándalo lo que se está reflejando con estas noticias, aunque hayamos empezado a naturalizarlo. Pero no es posible entender que en una democracia avanzada haya una institución blindada que pueda hacer todas estas cosas prácticamente con total impunidad. Creo que la solución real es democratizar nuestro país. Y la democratización de nuestro país significa iluminar esas zonas oscuras. Y la iluminación de esas zonas oscuras no es meramente un ejercicio de transparencias, sino de ser capaces de construir un modelo de país donde la monarquía esté abolida. Este es nuestro modelo de sociedad que nosotros vemos que puede abrir la puerta a procesos sociales distintos. Claro, insistía antes en que no somos republicanos simplemente porque no queramos tener reyes. De hecho, nosotros no hacemos de esto una cuestión personal. Nosotros, como sabéis, pues tenemos una larga tradición que se remonta al Partido Comunista, que seguimos muchos de nosotros siendo miembros del Partido Comunista, que formamos parte de una organización llamada Izquierda Unida con más de 30 años, que hemos participado en las instituciones del Estado, que hemos sido un actor fundamental, han sido nuestros antecesores, personas fundamentales para entender, indispensables para entender la democracia y las instituciones actuales, pero entendemos que lo que hay que hacer es ahora ser capaces de actualizar nuestras instituciones al momento actual, al momento presente. Y claro, cuando vinculamos todo esto que estoy diciendo, que a mí me parece de extraordinaria gravedad, y me sorprende enormemente, y he de decirlo aquí, el silencio del Gobierno y el silencio de la propia Casa Real, me sorprende enormemente desde un punto de vista público, porque claro, quienes hemos estado familiarizados con estos procesos desde los últimos años, tampoco nos termina de sorprender tanto, pero desde el punto de vista de un ciudadano corriente y normal, esto es bastante llamativo. Que los gobiernos que hablan de prácticamente todo no hablen de este caso concreto. Y entonces es cuando sugiero la posibilidad de que hay muchas instituciones del Estado, entre ellas creo que el CNI, que han sido conscientes de todas estas tretas, tejemanejes y saqueos, pero los han protegido pensando que protegiendo la monarquía protegían a España. Esto hay que negarlo de forma contundente. Proteger a la monarquía no es proteger a España, especialmente cuando la monarquía maniobra en contra de España. Porque este escándalo lo que pone de relieve es que ha sido afectada la seguridad nacional, ha sido afectada la hacienda pública, ha sido afectada la imagen de nuestro país y la decencia de nuestro país. Es un problema enorme de política internacional, es un problema enorme de hacienda pública, no solo por el caso concreto cuantitativo de cuánto se ha podido desviar, de cuánto se ha blanqueado, de cuánto se ha dejado de ingresar a las arcas públicas, sino por el mensaje. ¿Qué mensaje le tenemos que trasladar al resto de ciudadanos cuando la familia que ostenta el vértice del Estado puede hacer todo este tipo de cosas y muchas más con total impunidad? Pero cuando sumamos a esto el problema territorial y vemos e insertamos dentro de este marco las noticias que están abordando en estos últimos días, entonces yo creo que queda más confirmado la necesidad de replantear nuestro país. La necesidad de replantearlo totalmente, con sinceridad, con honestidad, sin ningún tipo de lastre, es decir, con un debate político de altura,
un debate político en el que no tengamos que estar autocensurados por no querer hablar de determinadas cuestiones obvias. Afrontemos el problema del modelo territorial de una forma sincera. ¿Qué ocurre en Cataluña? En Cataluña ocurre que hay una masa social, un conjunto de personas, una base sociológica, que cree que la independencia es la mejor de las opciones para sus propias vidas individuales y colectivas. Es una masa también heterogénea, cuyas motivaciones probablemente sean distintas y que creen que la independencia frente al resto del país es la opción preferente. Y creen al mismo tiempo eso y lo justifican en virtud de relatos culturales que enfrentan al constructo social de Cataluña frente al constructo social de España. Los que no somos nacionalistas sabemos que las naciones son construcciones sociales. No son elementos materiales como los que podemos tocar a nuestro alrededor. Son construcciones sociales, colectivas, tejidas a partir de relatos culturales. Y hay una batalla cultural entre esas construcciones. Y no es solo Cataluña o España, todas las naciones se construyen de esa forma. Y no voy a entrar en el debate profundo, de debate histórico, sobre qué justificación es mayor o menor sobre la existencia o no existencia de determinadas naciones, porque siendo un debate muy atractivo, hablando de todos los pueblos que han pasado por nuestra península ibérica, desde los pueblos prerromanos hasta los pueblos más modernos, lo cierto es que ahora mismo esto creo que no tiene relevancia. Lo que sí tiene de relevancia es entender que precisamente por estas razones estamos ante un problema político. Y si estamos ante un problema político, entonces las soluciones no pueden ser meramente judiciales o policiales, porque las soluciones tienen que ser eminentemente políticas. Es bastante obvio, si la naturaleza del problema es político, la solución del problema ha de ser político. Y claro, cuando revisamos el pasado más reciente, encontramos, por ejemplo, que la forma concreta de nuestra Constitución del 78 incorpora artículos como el artículo 2 y el artículo 8, que son verdaderamente residuos de una idea y una preconcepción de la idea de España profundamente reaccionaria, profundamente adversa al cambio, adversa a la posibilidad de que se replantee el modelo de país. España es uno de los poquísimos países en el mundo en la que se atribuye al ejército, nada más y nada menos que al ejército, la salvaguarda de la unidad de España. Es uno de los poquísimos países, y quienes conocemos cómo se redactó ese artículo, somos conscientes de que fue un mandato directo de las élites franquistas para salvaguardar lo que para ellos era la idea de España, esa idea reaccionaria, homogénea, centralista y uniformizadora que niega la diversidad. Pues bien, yo creo que 40 años más tarde es hora de replantearnos absolutamente todo, y también estos elementos. Entre otras cosas porque creo, y eso lo decía Antonio Maillo muy bien, que tenemos que recuperar, especialmente esto es una tarea para la izquierda política y social de este país, tenemos que recuperar la idea de una España alternativa, que siempre existió. ¿O no recordamos los inicios del republicanismo federal en el siglo XIX, antecesor del movimiento obrero en muchos aspectos? El republicanismo federal en nuestro país no era una cuestión meramente catalana. Era una cuestión que tuvo, por ejemplo, una impronta brutal, fortísima, en Andalucía, en Cádiz, con actores principales del movimiento obrero posterior como Fermín Salvochea. Recordar toda esta parte de la historia no es hacer un ejercicio gratuito, sino reconocer que siempre hubo una idea de España alternativa a la idea de la España homogénea, pero que fue atacada, perseguida, censurada, reprimida a lo largo de los tiempos. Porque hubo quien, desde Cánovas del Castillo hasta Primo de Rivera y desde luego Franco, quienes atacaron la idea de una España diversa, una España social, una España plurinacional, para construir la idea de que solo había una España posible, que era la España que ellos representaban, con su idea, pues como decía Antonio refiriéndose a Menéndez Pelayo, pues bastante reaccionaria. Yo creo que es el momento de recuperar esa otra tradición y de decir claramente que esto no es un problema entre quienes creen en una España reaccionaria y quienes quieren la independencia, sino que existe opción de una España distinta, una España plurinacional. Y permitidme que lo exprese de una forma muy clara. La plurinacionalidad no es una opción, es una realidad. La plurinacionalidad se refiere a que en nuestro país hay un conjunto de poblaciones distintas que se sienten de naciones distintas. Y esto es una constatación, no es una opción. No queremos construir una España plurinacional. España ya es plurinacional. Es importante hacer esta distinción, aunque pudiera parecer accesoria, pero creo que sitúa bastante mejor. Y claro,
desde esta perspectiva, nosotros creemos que tarde o temprano va a ser posible construir una república federal. Esto no quiere decir que sea fácil, esto no quiere decir que sea fácil ni política ni técnicamente, pero es la síntesis en la que se van a encontrar todas las personas que queremos construir una España mejor desde unos postulados sociales de justicia y de reconocimiento de la pluralidad de nuestro país. Y por eso, cuando vemos noticias como lo que ha sucedido recientemente, a mí personalmente me asusta mucho la deriva reaccionaria de los partidos políticos de derechas de este país. Me asusta mucho, porque la decisión del juez Llarena de imputar delitos de rebelión, sedición, desórdenes públicos y malversación a determinados líderes independentistas, en primer lugar, dejarlo claro, no resuelve nada. No por hacer eso, 2 millones de personas van a dejar de defender la independencia. Esto es bastante obvio. Es más, es probable que crezca la gente que defiende la independencia como motivo de esas acciones. Por lo tanto, eso es una obviedad. Pero lo importante también es ver qué motiva a un juez, como el juez Llarena, protegido por el Tribunal Supremo del que forma parte, a hacer este tipo de interpretaciones tan reaccionarias de hechos que ahora sabemos que en el resto de Europa, o por lo menos en Alemania, no son ni siquiera constitutivos de posible delito. Porque las implicaciones son muy fuertes. El acusar de rebelión, que es un delito que implica también no solo el alzamiento contra el Estado, sino el uso de la violencia, a unas personas independentistas que desde nuestro juicio se equivocaron radicalmente en su hoja de ruta, que defienden un proyecto que nosotros no compartimos, pero atribuirles los delitos de rebelión por alzamiento significa abrir la mano a la posibilidad de que en la próxima huelga general los sindicalistas que hacen un piquete puedan ser considerados también imputados por rebelión, por alzamiento violento contra el Estado. Y esto es una regresión al pasado intolerable. Y esto es lo que nos hace a nosotros, con una fuerte tradición democrática, criticar las decisiones del juez Llarena y preocuparnos por la deriva exaltada de la derecha reaccionaria de este país. ¿Cómo se puede tolerar, lo digo como diputado en el Congreso, que el PP y Ciudadanos sigan hablando a los escaños independentistas como golpistas? ¿Cómo se puede tolerar eso? No es meramente un exceso retórico, sino que construye un clima en el que todo independentista es un golpista simplemente por tener una opción política legítima, que es querer la independencia del Estado. Es una opción política legítima, aunque no la compartamos y aunque tengamos que abrir los canales para resolverlo políticamente. Pero cuando se construye el clima de que el adversario es un golpista, equiparándolo con los golpistas de 1936 o el golpista Tejero, entonces lo que se está creando es un clima que aleja la posibilidad de solución de nuestro país. Y la irresponsabilidad se ha sumado ahora las declaraciones de dirigentes del PP diciendo que a ellos les gustaría que el espacio Schengen no existiera si Alemania sigue tomando este tipo de decisiones. Es una regresión al pasado por parte de dirigentes que son aparentemente jóvenes, pero espiritualmente muy viejos. Y por lo tanto nosotros lo que creemos es que hay que abrir vías de diálogo. Vías que yo creo que el presidente Pedro Sánchez ha comprendido que hay que abrir. Nuestras conversaciones con los sectores independentistas y los sectores no independentistas, entre los que estamos nosotros mismos, tienen como objetivo facilitar que este problema político sea canalizado por vías políticas. Creemos en una república federal. Creemos que ese espacio será la síntesis de la resolución de estos problemas. Pero al menos ya es una propuesta encima de la mesa. Probablemente en este momento no sea mayoritaria, pero ya está encima de la mesa. El resto de propuestas son desconocidas, más allá de la independencia, que tampoco es que sea muy concreta, y además está agotada la vía hacia la independencia de forma unilateral. Pero la otra respuesta, ¿cuál es? ¿Jueces? ¿Policías? ¿Para qué? ¿Para mantener el status quo desbordado ya social, política y tecnológicamente por el desarrollo de nuestra propia sociedad? No es ninguna solución esa. Y por lo tanto creo que hay que facilitar entre todos y entre todas, actores más expuestos a la primera línea y actores más humildes, tenemos que facilitar que haya un espacio de diálogo. Y termino ya mi intervención situando un elemento adicional, pero no menor, el elemento económico. Una república federal no es solamente un edificio que puede ser más adecuado para albergar distintas familias que se sienten de distintas nacionalidades. No es solo eso.
es una república con contenido social, con justicia, con un Estado social fuerte, que salvaguarda las necesidades y los derechos humanos de las clases trabajadoras, que permite acabar con la precariedad, que permite poner en marcha un proceso social y político de desarrollo y modernización de nuestro país, para adecuarnos a estándares propios del siglo XXI y no a modelos económicos de la precariedad, del bajo valor añadido, de poca intensidad tecnológica. Y, por lo tanto, yo creo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene también la necesidad de empezar a cimentar ese camino. Aunque el propio Partido Socialista no comparta la idea de la República Federal, sí creo que comparte la necesidad de abrir diálogos, diálogos que han de conducir a este replanteamiento de país necesariamente, y también tiene la necesidad de revertir los procesos del Partido Popular. Por lo tanto, le conduce en una senda similar a la nuestra, aunque la nuestra puede ser y debe ser más ambiciosa. Pero, desde luego, eso implica actuar desde ya. Vamos a debatir en unos días, quizás no está confirmado, pero quizás sea la semana que viene, el techo de gasto. El techo de gasto es uno de los elementos que van a ser significativos de la política económica del Partido Socialista, del nuevo Gobierno. Enfrenta enormes obstáculos, como todo lo que tiene que ver con un gobierno débil dentro de un Parlamento muy plural y muy abierto, pero permite ya replantear la propia economía y política económica del anterior gobierno. Veréis, el problema no es si el presupuesto crece un poquito más o crece un poquito menos. Nuestro país está creciendo económicamente, a un 4% en términos nominales. El problema es la propia idea del techo de gasto, porque el plan de la Unión Europea, firmado con el Gobierno del Partido Popular, es que la inversión pública en sanidad, en educación, en pensiones, en prestaciones sociales, caiga en proporción al PIB, se disminuya en proporción al PIB. Lo que te está diciendo la Unión Europea y el Gobierno del Partido Popular anterior es que, aunque la tarta crezca, cada vez menores porciones van a ser dedicadas para el sostén del Estado social. Es decir, empequeñecemos y desmantelamos nuestro Estado social de forma progresiva. Y eso no puede ser comprado por ninguna organización política con espíritu social y progresista, a nuestro juicio. Y, por lo tanto, la misma idea de techo de gasto es una idea que lo que está es defendiendo en última instancia, en un horizonte de muy pocos años, el desmantelamiento de ese Estado social. No hace falta que dé muchos datos, pero quizás uno sea significativo. El gasto público sobre el Producto Interior Bruto hace 2 años era del 42%. Se prevé que para dentro de 3 años ese gasto sea del 39%. Es una senda descendente en la que efectivamente quien se afecta son los servicios públicos, que son los que nos permiten a las familias más humildes, más sencillas, a las familias trabajadoras, poder tener acceso a servicios que, si viviéramos en un país donde el libre mercado fuera puro, pues no tendríamos capacidad de acceso. Y eso yo creo que debe ser motivo de reflexión de este nuevo Gobierno, porque sin economía, como decía al principio y como inauguraba esta intervención, los gestos se desvanecen. Y por eso la política económica tiene que ser replanteada totalmente. Y hemos visto la necesidad, desde Izquierda Unida, de hacer una oposición de izquierdas a este Gobierno. En línea con lo que acabo de plantear, con la filosofía política que acabo de plantear, nosotros vamos a defender aquellas medidas políticas que vayan en camino de construir un país más justo. Pero no vamos a aceptar ni apoyar ninguna de las medidas que retroceda o que continúen la política del Partido Popular, porque no hemos dado ningún cheque en blanco, porque el Partido Socialista y nosotros somos dos fuerzas que, aunque nos conocemos de hace mucho tiempo, tenemos enormes diferencias. Y lo que queremos es construir elementos conjuntos, pero sabiendo que pertenecemos a proyectos políticos distintos. Eso sí, yo creo que el Partido Socialista, o al menos esta nueva dirección y este nuevo Gobierno, es consciente de la hipótesis con la que comencé. Su Gobierno se debe a una alianza republicana. No es casualidad que todos los demás partidos, por cierto, sean republicanos. No es casualidad. Incluso los de derechas. Los de derechas nacionalistas democráticos son también republicanos. Y no es casualidad. Esto es coherente con la historia de nuestro país y es coherente con la visión de la política. Y no es casualidad que la alianza natural del PP sea Ciudadanos, que son los monárquicos. Y, por lo tanto, yo creo que es obvio que vamos a tener que replantear este proceso de país en los próximos años y hay que aprovechar ya el propio presente. Creo que nuestro proceso, para terminar, de confluencia política, el andaluz, el que hacemos en el resto del Estado,
en el resto del país, en todas las comunidades autónomas donde podamos hacerlo, en los municipios, entre fuerzas diversas como Podemos, Izquierda Unida, otros actores sociales, son herramientas. No son fines en sí mismos, son herramientas para construir este objetivo político que yo acabo de desgranar. Lo he desgranado, lógicamente, sin hacer mención a los programas concretos, que es en lo que cristaliza en última instancia el día a día. Pero es más importante para mí que entendamos cuál es la filosofía política de esta organización, una organización humilde, histórica, sin la que no se entendería la democracia, pero que sí tenemos un proyecto de país claro y nítido que ofrecemos a la ciudadanía. Y esperamos que el resto de fuerzas políticas hagan lo mismo, porque además creemos que es la única forma de resolver estos problemas. Por eso, nosotros vamos a defender la confluencia sabiendo que son herramientas políticas que permiten mejorar no solo la vida de las personas, sino abordar la necesidad de replantear nuestro país. Yo soy optimista, creo que además los hechos nos conducen de una u otra forma ahí, no hay solución posible distinta, no es posible seguir estando como estamos, no es posible seguir negando que hay problemas sociales y territoriales que se pueden abordar con policías y jueces, y no es posible tampoco pretender la independencia unilateral frente al resto del país. Y como esas dos vías están agotadas, tarde o temprano, les guste más o les guste menos al resto de actores políticos, habrá que abordar cómo replanteamos nuestro país. Y dada la naturaleza concreta de nuestra Constitución, eso implicará necesariamente una revisión total de la Constitución. Y en ese proceso de revisión total de la Constitución, de replanteamiento general del país, hay zonas oscuras que han sido oscuras hasta este momento que finalmente pues creo que tendrán que ser abolidas, como la propia monarquía. Sin más, daros las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Salud y República. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, señor Garzón. Hay muchas preguntas. Yo le rogaría que, como vamos un poco fuera de tiempo, fuera breve en lo posible en las respuestas. Tomás Sánchez Domínguez dice, ¿hasta dónde se debería elevar, según usted, el techo de gasto? ¿Cree que la Unión Europea va a permitirlo, incumpliendo los compromisos de déficit e iniciando un decrecimiento peligroso de la economía, del crecimiento económico, con riesgo letal de pérdida de empleo? Carlos Sánchez Mato, concejal de Madrid y responsable de Economía de Izquierda Unida, le pregunta si considera usted compatible con el espíritu de esa alianza heterogénea que ha situado en la Moncloa a Pedro Sánchez, que éste mantenga el mismo plan económico austericida que el Partido Popular pactó con la Comisión Europea. Sí, perdonad por la extensión de mi intervención y voy a responder con brevedad. Los estudios que hemos hecho preliminares sobre las necesidades sociales y lo que debería elevarse el techo de gasto, nuestras estimaciones son de 15.000 millones de euros, que son las estimaciones modestas que se requieren para empezar a revertir los recortes del Partido Popular. Creo que hay que darle una vuelta al fondo, sobre la primera pregunta me refiero, sobre las formas de atajar el déficit. Nosotros creemos que se puede atajar el déficit, que se debe atajar el déficit, pero que no se debe hacer recortando el gasto público, sino que se debe hacer estimulando la economía. Es más, probablemente, con planes de inversión como los que nosotros proponemos de trabajo garantizado, son una generación de empleo que estimula la economía y al más puro estilo keynesiano de estímulo de la demanda puede hacer que el crecimiento económico sea incluso mayor. No olvidemos que el propio Banco de España reconoce que el crecimiento económico actual, que es importante, que es notable, está sostenido sobre lo que se llama vientos de cola, que son un conjunto heterogéneo de fenómenos que afecta desde la política monetaria del Banco Central Europeo, los precios del petróleo, etcétera, que son contingentes. Y, por lo tanto, al final, si uno lo que quiere es generar una economía sostenible en el tiempo y protegida de los posibles vaivenes de los ciclos económicos, debe entender que la demanda interna debe tener un peso muy importante. Y para que exista demanda interna, pues tienen que existir salarios altos, tiene que existir unas relaciones laborales en las que se proteja a los sindicatos y a la negociación colectiva y tiene que existir un marco económico y laboral distinto. Eso no es la opción de Bruselas, por lo tanto, hay que pelear con Bruselas. Ya lo hemos visto recientemente a otros países intentando pelear, pero no dejo de apuntar aquí una observación irónica. Bruselas ha sido más contundente con la posibilidad de que hubiera un ministro de Economía heterodoxo en Italia que con la posibilidad efectiva y ejecutada de un primer ministro italiano fascista.
Y eso deja en muy mal lugar a la Unión Europea. Pues hay muchas preguntas sobre un tema al que usted ha hecho referencia en su intervención. Marina Lobo, de La Sexta, dice, en relación a las escuchas de Corina y que vinculan al rey don Juan Carlos con noos y comisiones en el AVE a la Meca, ¿cree que es posible que le veamos sentado en el banquillo? La ministra de Justicia ha dicho que es aforado, pero no inviolable. ¿Lo cree así o piensa que en la práctica el rey sigue teniendo total impunidad? Teresa Fernández, se ha referido usted a la alianza republicana que ha permitido el Gobierno de Sánchez. ¿Cree usted que más allá de los gestos y al margen de esos gestos se pueden dar pasos decisivos para el establecimiento de una República Federal en España, previo debilitamiento y sustitución de la corona? ¿Cree que hay una mayoría social y electoral para el cambio de modelo de Estado que usted propone? Amario Prieto dice, ¿cree que el rey emérito don Juan Carlos debería comparecer ante el Congreso de los Diputados más pronto que tarde? Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional, ¿usted cree que Villarejo es una fuente solvente y creíble? Y José Luis Eras, de El Financiero, le pregunta, entre los pactos que Podemos e Izquierda Unida tienen entre sí y quizá hayan concluido con el PSOE, ¿está el derrocamiento de la monarquía? Bueno, empiezo por la última. Nosotros, derrocar, no vamos a derrocar a nadie. Nosotros, nuestro modelo de sociedad implica que sea democrática y, por lo tanto, existe la imposibilidad de que en ese concepto quepa la monarquía. No obstante, de nuevo, la alianza construida entre Podemos e Izquierda Unida y otros actores como ECUO y demás, pues lógicamente implica un espíritu republicano que hemos dejado constancia en muchas ocasiones. Nosotros en Izquierda Unida tenemos nuestra propuesta de República Federal, concretada y descrita como lo he hecho anteriormente, y probablemente Podemos comparte el espíritu de lo que nosotros estamos aquí diciendo. Creo que es el camino más razonable. Sobre Villarejo, nosotros no vamos a valorar si Villarejo es buena o mala persona. Creo que no procede. Nosotros sabemos que esta información reciente, insisto, no es nueva, pero la más reciente, obedece a lo que llamaríamos peleas en las cloacas del Estado. Somos conscientes, nosotros no somos ingenuos. No creemos ni siquiera que Villarejo sea republicano. Somos conscientes de que hay peleas de poder en el seno de las instituciones que han hecho que conozcamos elementos que confirman nuestros indicios y sospechas que ya se tenían de hace muchos años. Pero ojo, no miremos el dedo, miremos también la luna. ¿Qué significa eso? Significa que hay instituciones del Estado que sabían lo que estaba pasando. La Policía Nacional, el CNI, sabía lo que estaba pasando con la Casa Real y no había actuado. Y lo que se está acusando no es pequeño, se está acusando de comisiones por transacciones internacionales que afectan a la imagen de España, por ejemplo en Arabia Saudí, que afectan a poderes económicos importantes. En esas conversaciones aparece Villar-Mir, que aparece, por cierto, en todas las conversaciones de las operaciones de corrupción en la Comunidad de Madrid, desde Lezo, Púnica y papeles de Bárcenas. Y eso es un reflejo de la putrefacción que existe en determinadas instancias del Estado. Y me preocupa que haya dentro de esas instancias quien crea que defender a la monarquía es defender a España, porque es mentira, porque probablemente genera el efecto contrario. Y cuando nosotros hemos preguntado quiénes son, durante muchos años, no 1, ni 2, ni 3, y más de 5 años, quiénes son los que acompañan a Juan Carlos de Borbón en los aviones fletados por el Gobierno de España con ministros y con grandes representantes empresariales, quiénes son los que iban a Arabia Saudí, la respuesta siempre era una callada, porque en este país no se puede preguntar sobre quién acompaña a Juan Carlos de Borbón en sus viajes de representación de España. No hablo de sus viajes privados, eso no me interesa. Me interesan los que refieren a la imagen y a la decencia de este país. Y cuando un diputado electo, o varios diputados y diputadas electos, no pueden preguntar sobre las acciones que en representación de nuestro país hace una persona que no ha sido elegida, tenemos una laguna brutal que al final explica por qué ocurren este tipo de hechos. Por lo tanto, nosotros sí vamos a pedir una comisión de investigación. Izquierda Unida, Podemos, el Grupo de Unidos Podemos, vamos a pedir una comisión de investigación.
Y esperemos que allí pueda venir todo el mundo que está afectado. Porque, insistimos, esto afecta a la seguridad, a la hacienda pública, a la imagen y a la decencia de este país. No es una cuestión de la prensa rosa, con todo el respeto del mundo a ese sector. En esa se trata de una cuestión... ¿Pedirían ustedes la comparecencia de don Juan Carlos? Sí, porque además lo que entendemos es que la ministra de Justicia dice lo correcto. Era inviolable hasta 2014 y a partir de ese momento no lo es. Y por lo tanto está expuesto a todos aquellos acontecimientos que pudiera haber hecho con posterioridad a esos hechos. Por lo tanto, yo creo que hay algunos que sí pueden tener presencia posteriormente a 2014. Ya de por sí es grave de que lo anterior quede como protegido e impune, pero creo que hay un hueco legal para esa cuestión. Insisto, no sería solo el ciudadano Juan Carlos de Borbón, sino muchos más activos. Y finalmente, la otra pregunta que había hecho sobre la Alianza Republicana y la factibilidad. Las cosas en la política no son saltos inmediatos, no son saltos de un día para otro. De hecho, cuando suceden de un día para otro, en realidad lo que hay detrás son procesos larvados durante mucho tiempo. Recordad que en el siglo XIX hubo aquí en Madrid una noche que se llamó la Noche de San Daniel, que tenía que ver con una disputa que había generado públicamente pues, la protesta de entre algunos Castelar, Emilio Castelar, frente a una acción que había hecho la monarquía de Isabel II, por la cual se había quedado ella misma y la corona con muchos elementos que eran públicos, mucho patrimonio que era público, es decir, un saqueo de Isabel II, disfrazado, que finalmente generó una hostilidad tremenda hacia el reinado de Isabel II, de la propia monarquía, y no cayó al año siguiente, ni al siguiente. Pero 10 años más tarde estaba la Primera República, que había sido imposible de concebir sin todos los procesos previos de debilitamiento y agotamiento de la propia monarquía, por cierto, por méritos propios. Aurora Valenciano le pregunta ¿qué tal se lleva usted con el candidato de Podemos? No, perdón, le voy a leer lo que dice el caudillo de Podemos. Señor Iglesias, ¿seguirá la dilución de Izquierda Unidas en Podemos? Juan Cuesta dice ¿cuál va a ser la posición de Izquierda Unida para la confección de una lista de confluencias al Ayuntamiento de Madrid, habida cuenta de que Manuela Carmena y su equipo ya han dicho que no pasarán por primarias? Bueno, sin compartir, lógicamente, la descripción capciosa que se hace de la primera pregunta, yo creo que hay que insistir en que las relaciones que existen entre Podemos e Izquierda Unida son muy buenas. Y la relación personal y política de Pablo Iglesias conmigo es muy buena. Y yo creo que, aunque tengamos nuestras discrepancias, que las podemos tener como cualquier persona, las relaciones generales son muy buenas y compartimos objetivo estratégico. Por eso, por compartir objetivo estratégico, creemos que la confluencia es una herramienta necesaria en este momento político. Y esa confluencia es, como describía Antonio Maillo muy bien al inicio, una confluencia de igual a igual. Dos organizaciones distintas, con diferente peso en función de los territorios, con diferente tradición política, pero que compartimos el anhelo de transformar nuestro país y de golpear juntos para construir un país nuevo. En ese sentido, yo nunca hablaría de palabras que se refieran a la subordinación de una fuerza por otra. Creo que se trata de dos fuerzas que compartimos, junto con otras más, insisto, hay más, ECUA y hay otras más, ese anhelo y esa disposición de cambiar nuestra sociedad. Y creo que es el camino correcto. Lógicamente puede haber críticas, especialmente críticas desde la derecha, lógicamente. Yo soy consciente de que la derecha política le gustaría tener la izquierda muy dividida, muy fragmentada, pero nosotros en ese caso no apostamos por esa visión, sino por una visión de unidad. ¿Y la segunda me habías dicho? La lista. La lista es un proceso. Manuela Carmena dice que no va a pasar por primarias. Es un proceso que hay que negociar, que los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones de Madrid deben abordar de forma específica. Madrid tiene 3,5 millones de habitantes, es una realidad singular, diferente al resto de municipios, como cada uno tiene su singularidad, y los procesos de confluencia no se abordan con un modelo totalizador. Cada proceso de confluencia responde a la realidad territorial. Lo explico de una forma muy clara. En España hay 8.000 municipios.
En muchísimos de ellos, Izquierda Unida tiene una presencia histórica. En muchos de ellos, Podemos tiene una presencia reciente muy fuerte. Cada municipio es un mundo y, por lo tanto, las realidades y las formas de confluencia, junto con otros actores sociales que existen, en este caso posiblemente representados por Manuela Carmena, hacen que la confluencia tenga que ser específica. Y los compañeros de Izquierda Unida Madrid están trabajando para que haya una candidatura de unidad en Madrid que permita revalidar un proyecto de cambio en la ciudad. Sin pasar por primarias. Es un proceso que nosotros demandamos, las primarias. Esto tengo que decirlo muy claro. Pero lo que ocurre es que hay que negociar y hay muchos más participantes, además de Izquierda Unida, y es un proceso integral, no es un proceso... La confluencia no son primarias, la confluencia es un proceso político, dentro de los cuales las primarias son un instrumento posible, a nuestro juicio deseable, pero desde luego es una herramienta más que hay que valorar. Lo digo por poner algún ejemplo. A mí hay veces que hay gente que me dice, ¿por qué no se hacen primarias en ese pueblo? Y en ese pueblo resulta que hay un tipo de Izquierda Unida o una tipa de Izquierda Unida porque es un pueblo de 200 habitantes. Lo que quiero expresar con este ejemplo es que los modelos de confluencia son diferentes en función de la propia realidad territorial. Hay pueblos de 100 habitantes, hay ciudades de 3,5 millones de habitantes, los procesos son distintos. Desde Izquierda Unida demandamos la democracia radical en aquellos procesos de confluencia que nos permitan sumar porque creemos que es la mejor forma para hacerlo. Luis Antonio González dice, ¿creen ustedes, Antonio Maillo y usted, que Susana Díaz convocará elecciones en Andalucía en octubre o esperará al primer trimestre del año que viene para aprovechar el viento a favor, el crecimiento de las expectativas del PSOE en el conjunto del Estado? ¿Está preparada Izquierda Unida de Andalucía para sacar lo mejor de sí y jugar un papel más decisivo en la formación de un nuevo gobierno de la Junta, evitando que Ciudadanos siga siendo la bisagra? La motivación la motivación de las elecciones autonómicas, o el adelanto, que ya empieza a no ser tanto en cuanto que no puede agotar más allá de marzo de 2019, vendrá determinadas por una proyección de beneficio electoral a Susana Díaz, igual que hace 3 años, cuando adelantó y rompió el gobierno en Andalucía con Izquierda Unida. Será una proyección positiva de carácter electoral. Yo creo que no le salen las cuentas y eso es lo que determina la duda a la hora de adelantar la fecha electoral. Si la hubiera, estamos preparados. Izquierda Unida ha hecho sus deberes, Podemos lo está haciendo ahora y la semana que viene ya resuelto también el proceso de elección de candidatura. En septiembre tenemos una convención y dedicación exclusiva a elaboración y propuestas programáticas. Y sobre eso, dar lo mejor de sí es precisamente atender a una responsabilidad histórica. Y es, Andalucía no puede estar ajena a los vientos de cambio. Los vientos de cambio en Andalucía no los puede desarrollar quien representa, como Susana Díaz, las dos grandes equivocaciones estratégicas de su legislatura. Ella fue la que apoyó a que Mariano Rajoy estuviera en el Gobierno y optó por una preferencia de alianza con un Ciudadanos que ha sido el único apoyo al Partido Popular hasta el último día. En esa descolocación táctica y estratégica está su principal debilidad y no puede encabezar el proceso de cambio. Y en la construcción de un bloque de aspiraciones de cambio, con solvencia y capacidad de gobierno, con propuestas alternativas y con capacidad para establecer una ilusión que adhiera a muchos sectores que ahora mismo no están organizados y que son independientes, dependerá el éxito en Andalucía con un objetivo, que no esté ajena Andalucía a ese proceso de cambio. Susana Díaz no es agente de cambio ni tiene voluntad de alianza y eso es un problema. Nosotros sí tenemos muy clara una cosa, sobre todo después de la experiencia de gobierno, que estamos dispuestos a construir políticas de cambio, pero eso no significa que tenga que estar en el gobierno. Evidentemente nosotros vamos a tener muy claro que el Partido Popular Ciudadanos no pueden ocupar ningún gobierno, ninguna opción de gobierno ni de liderazgo en el futuro en Andalucía, pero tendremos que determinar una capacidad de cambio estructural en Andalucía de la que somos muy escépticos de la voluntad de Susana Díaz de ofrecerlo. Don Alberto, ¿quiere añadir algo? Está perfecto. Carlos López Combarros dice, ¿le parece coherente? Dice, lo coherente no sería que una vez el PP ha sido desalojado del poder, se convocaran elecciones generales para este otoño por salubridad democrática. Pedro González dice, ¿cree usted que esa gran alegría que ha despertado al PP del Gobierno hace incluso ocioso que se celebren elecciones, ya que esa alegría es un indicador social suficiente?
Bueno, sobre este punto nosotros creemos que ahora hay oportunidades de deshacer lo que hizo mal el Partido Popular y hacer muchas cosas que están correctas y que están bien desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, es innecesario ir a las elecciones de forma anticipada, dado que las tenemos en su forma ya agendada para dentro de un año y pico, un año y medio, y por lo tanto, en nuestro juicio, no es el momento para ir a elecciones anticipadas, sino que es el momento de actuar. Actuemos y después ya llegarán las elecciones con total normalidad. Manuel Menor dice, ¿qué papel corresponde en su proyecto al artículo 27 de la Constitución, el que regula el derecho de la educación y reconoce la libertad de enseñanza? Dolores Temes dice, el gobierno de Sánchez y los gobiernos de izquierdas en comunidades autónomas deberían reducir el peso de la enseñanza concertada en nuestro país. ¿Debería empezarse por la reforma de la ley que prepara la ministra Celaá? A nuestro juicio hay una oportunidad muy grande en este momento, siguiendo lo que decía anteriormente, de modificar el sistema educativo actual, que como sabéis pues se rige ahora por la LOMCE del Partido Popular. Nosotros creemos que el objetivo es derogarla, no solo porque haya elementos negativos, sino porque hay que aprovecharlo como oportunidad para avanzar. Y uno de esos puntos de avance, que además estamos en discusión con la propia ministra y el propio lunes nos reunimos de Izquierda Unida con el Ministerio de Educación y le vamos a plantear que para nosotros uno de los elementos es empezar a desmantelar pues ese proceso en el que se beneficia y privilegia a la escuela concertada. Nosotros creemos que tiene que ser progresivo, pero que al final y en última instancia la escuela concertada no tiene que estar dentro del sistema público de educación. Miguel Otero, editor del Nacional de Venezuela, en exilio en España, le pregunta cuál es su opinión sobre Nicolás Maduro y en qué se parece al modelo de país que defiende Izquierda Unida para España. Bueno, sobre este punto, lógicamente, hemos tenido oportunidad de hablar en los últimos años muchas veces. Lo cierto es que nosotros no compartimos el proyecto económico de Venezuela ni tratamos de traerlo como modelo. Fundamentalmente porque, entre otras cosas, somos conscientes de que los modelos son diferentes en función de los contextos, de las realidades socioeconómicas y, además, creo que el Gobierno de Venezuela pues, se ha equivocado a lo largo de los últimos años y ha desaprovechado oportunidades importantes para transformar el modelo productivo en beneficio de la izquierda y en beneficio de las clases populares. Creo que el modelo que se ha implantado finalmente, económicamente hablando, es un modelo que ha aprovechado los precios del petróleo para mantener pues, una estructura que no ha permitido consolidar un modelo social en el tiempo. Ha permitido luchar contra la pobreza, contra la miseria, contra la desigualdad, pero basándose en una precariedad estructural, que es la del modelo económico en última instancia. Creo que nosotros hubiéramos hecho las cosas de otra manera, pero lógicamente es ventajista hablar desde aquí, cuando aquí, pues entre otras cosas, tenemos un sistema democrático que con todas las deficiencias que yo he apuntado, pues en todo caso no se corresponde con una derecha golpista como la que existe en Venezuela, que sistemáticamente ha tratado de tumbar procesos de transformación social moderados en Venezuela para corregir la desigualdad. Por lo tanto, en nuestro punto de vista, pues somos críticos con muchos elementos, pero no por las razones que la gente en España a veces dice ser crítica, sino porque a nosotros nos hubiera gustado mucha más izquierda y mucha más recuperación social de la economía. Está con nosotros el señor embajador de Venezuela en España. Si quiere intervenir en relación con lo que ha dicho o con lo que usted quiera, el señor Garzón. Buenos días, muchas gracias. Saludo al señor Alberto Garzón. Y realmente el proceso venezolano desde aquí se mira con una óptica eurocéntrica. No solo el proceso venezolano. Los países que se agruparon inicialmente en el ALBA, por ejemplo, procuraban impulsar procesos de integración en base a la solidaridad y defender los derechos humanos no con discursos, sino con procesos para incorporar a la gente excluida por mucho tiempo a la educación pública, a la sanidad pública, procesos novedosos como las misiones, muy criticadas por la derecha, que trató de desatar una guerra civil en Venezuela, lamentablemente con apoyo internacional. Algo parecido se está haciendo en Nicaragua, se ha intentado en Bolivia y en general hay un conjunto de fuerzas que no miran la crisis humanitaria que tienen aquí navegando de refugiados de las guerras que han causado por saqueos y expoliación en muchos pueblos y quieren causar lo mismo en América Latina. Sí hay problemas en Venezuela, también errores de proceso.
pero fundamentalmente ha habido una orientación de redistribución de riqueza y hay un bloqueo disfrazado de sanciones que son realmente decisiones coercitivas, unilaterales, ilegales, que impiden que un país que puede desarrollarse por encima de sus dificultades propias y de los errores, por supuesto que los hay en todas partes, ¿no? Hay países cuya crisis se expresa en deuda pública gigantesca, en una economía precaria disfrazada, hay países cuya crisis se expresa en el tema migratorio, hay problemas en todo el mundo. Hay un reacomodo, tenemos al señor Trump amenazando a todo el mundo, vejando a toda la América Latina, al pueblo mexicano, amenazando a Europa, exigiéndole que se dedique a invertir en armas. Quien hace de la venta de armas un negocio se convierte en fabricante de guerras. Y si de lo que somos víctimas fundamentalmente es de que se quiere que América Latina sea proveedor de riquezas, de materias primas como antes, de mano de obra barata, de espacios geopolíticos controlados, para seguir garantizando un esquema mundial que tiene que cambiar. Señor embajador, tenemos que finalizar. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Jorge Delgado, le leo textualmente la pregunta que nos pasa. Dice, le confieso que no me han gustado sus declaraciones ayer justificando la decisión del Tribunal Regional Alemán que ha rechazado la petición del Supremo Español de extradición del expresidente Puigdemont para que sea juzgado en España por rebelión. ¿Qué cree que podría o debería hacer el juez Llarena en esta situación? ¿Rechazar esa extradición limitada y acudir a otras instancias judiciales, dejando en el limbo internacional al señor Puigdemont? ¿No le parece adecuado que el Estado de Derecho se defienda? ¿No le parece suficiente para que actúe la justicia el hecho de que se declarase unilateralmente la República? Vamos a ver. Yo no sé lo que va a hacer el juez Llarena. Me hago una idea, pero no lo sé. Creo que se ha metido en un jardín muy grande. Un jardín del que es difícil salir. De hecho, en este momento, Puigdemont no está acusado por rebelión, no puede serlo en el espacio europeo, como consecuencia de la decisión del tribunal alemán. Un tribunal regional. Regional alemán, que es tribunal también, y que se va a encontrar con que el líder de la banda, hablo en discurso del propio juez Llarena prácticamente, ¿no?, en esa esencia, va a estar afectado por delitos menores que por los de sus aparentemente subalternos. Esto es una cosa verdaderamente contradictoria, paradójica y hasta cierto punto surrealista. Y claro, creo que eso pues es muy difícil salir de ese jardín. Supongo que va a hacer una huida hacia adelante. A mí me preocupa mucho. Yo soy muy defensor del Estado de Derecho. Lo que niego es que exista el Estado de Derecho ideal en nuestro país. Sobre todo cuando vemos que muchos jueces de las altas instancias, como Enrique López, Concepción Espejel, son directamente del Partido Popular. Han sido recusados en casos como la Gürtel por ser del Partido Popular, por tener afinidad con el Partido Popular, por haber sido elegidos por el Partido Popular, por haber hecho demostraciones de que eran del Partido Popular, y no es casualidad que sean esas mismas personas las que han sido, por ejemplo, las que han condenado a Valtònyc a 3 años de prisión, entre otras cosas, por decir que los Borbones son unos ladrones, hecho históricamente comprobado. Y por lo tanto, creo que lo que tenemos es un sistema judicial penetrado por ideas muy reaccionarias que incluso superan en reaccionario a las interpretaciones convencionales dentro del Partido Popular. Y cuando veo que el Tribunal Supremo, en persona de representación de Carlos Lesmes, pide amparo al Gobierno de España, el Gobierno de España debería reflexionar profundamente sobre eso. Primero, es una anormalidad que el Tribunal Supremo pida amparo al Gobierno de España para defender la integridad de la acción del Estado. Esto es literal. Que no sé exactamente qué significa eso. ¿Qué? ¿Cierre de filas para compartir con Llarena una interpretación reaccionaria que no comparte un tribunal en Alemania? ¿Eso es el Estado de Derecho? ¿Cerrar fila con una interpretación reaccionaria de un juez? Eso no es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho son los contrapesos. Y el Gobierno tiene que ser también un contrapeso del Poder Judicial, no solo el Poder Judicial del Gobierno, ¿eh? ¿Qué es esto de cerrar filas con la interpretación reaccionaria del juez Llarena? ¿Qué es esto de que el presidente del Tribunal Supremo sea quien le manda la carta al Gobierno? Porque el mensaje se puede entender de otra manera. Se puede entender como que el Tribunal Supremo le dice al Gobierno de Pedro Sánchez:
o estás conmigo o eres del anti-España. Porque en el clima que se ha instaurado, como no quieras obedecer y sufragar y apoyar la decisión de Llarena, eres un independentista. Y este es el clima que contribuye a crear el sistema judicial en estas personas. Por lo tanto, no sé lo que van a hacer, pero sí sé que es el momento de la política y no de los jueces. Seguirá su cauce, pero creo que el Gobierno tiene que reflexionar para tomar pues las medidas que dentro del Estado de Derecho teórico caben. Por ejemplo, pues creo que ahora viene la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Creo que se pueden hacer cosas importantes para empezar a despolitizar el sistema judicial y para acercarnos un poquito más al Estado de Derecho real, no al que existe, que prácticamente es un Estado de derecha. En nombre de Asisa, representada hoy por don Ramón Casanova en esta mesa, de Red Eléctrica de España, representada por doña Fátima Rojas, es doña Maite Arcos de Orange la que despide el acto. Sí, muchas gracias. Solamente agradecer a don Alberto Garzón que haya compartido reflexiones sobre grandes temas con nosotros y muchas gracias a todos por su asistencia.